regiones de la Unión Europea o países asociados que van a, con la tutorización de estos role models, van a ser capaces de replicar ese modelo en Europa. ¿Quién puede participar aquí? Autoridades locales, planificadores, compañías, academia y, por supuesto, creadores de contenido. Todo lo que se os ocurra tiene cabida aquí. Son topics bastante amplios. Con el foco principal, ya os he dicho, patrimonio cultural, tangible o intangible y creación de negocio alrededor de ese patrimonio cultural. Hay otro topic que va más en una diferencia fundamental entre el anterior y este. El anterior es una IA y este es una RIA. La diferencia básica entre RIAs e IAs es lo más o menos cerca que está, digamos, del mercado. Las IAs están más cerca del mercado que las RIAs están más cerca del lado de la investigación. Y una diferencia fundamental en cuanto a la financiación. Las RIAs, todo el mundo que participa va al 100% de financiación de costes elegibles, mientras que en las IAs, las entidades con ánimo de lucro, es decir, las empresas, van al 70% y el resto van al 100% también. En este topic de lo que se trata es de que todos conocemos ese tipo de edificios con un gran valor arquitectónico, pero que están abandonados o que tienen un uso marginal, que pueden ser fábricas, que pueden ser iglesias, que puede ser cualquier tipo de estos edificios, y hay que ponerlos en valor. Se trata de ver qué modelos de negocio, qué modelos de financiación, qué tipo de conversión se puede hacer en esos edificios para darles un nuevo uso y que ese uso sea sostenible económicamente por sí mismo. Lo que os decía, modelo de negocio, estos edificios, y aquí no entra el tema de los replicators y los role models, aquí es mucho más abierto en ese sentido. Presupuestos que hay, en el 22, 5 millones disponibles y se solicitan 5 millones por proyecto, con lo cual hay cabida para un único proyecto. En el 21, presupuesto disponible 14, presupuesto solicitado hasta un máximo de 10, quiere decir eso, con lo cual se supone que se esperan financiar un par de proyectos. En las cross-cutting activities, focus areas, pasamos a la parte más, en la que quizás es más difícil de veros, pero ahora comprobaréis que no es tan problemático. Circular Economy, Sustainable Cities, el documento, este es el documento 17, el otro era el 12, este es el 17. Y entonces tenemos la parte Gal Industry 2020, los topics que hay de Circular Economy, pero que solo hay dos ahora que nos interesan para el 2017. Primero os voy a explicar qué es eso de la economía circular, porque es importante para que podáis luego localizaros un poco. La economía circular es un nuevo paquete de medidas que ha sacado la Unión Europea, que al final es poner bonito en un gráfico y con nuevas medidas aquello del reciclado, de la reutilización y reuso. Es básicamente eso, ¿no? Pero bueno, con una serie de medidas concretas, en diseño, producción, logística, uso, etcétera. Por ejemplo, mejor diseño de los productos para facilitar el reciclado y contribuir a la reparación y a la durabilidad. Mejorar los procesos de producción para que sean más eficientes. Medidas de diseño ecológico y promover ensayos independientes para evitar la obsolescencia programada, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de los residuos municipales, reciclado de los residuos al 65% de aquí a 2030, de embalajes del 75%, que un máximo del 10% vaya a vertedero y promover la valorización energética. Y un tema de normativa para poder reutilizar los reciclados que sean clasificados como no residuos y se puedan volver a utilizar en los procesos productivos. Regenerar, pues todos esos aspectos, compartir medios de transporte, uso de eficiencia, prolongar la vida de los equipos, optimizar, incrementar rendimientos, evitar vertidos, big data, automatización, sensorización, reintroducir en los procesos productivos, extraer recursos, virtualización, libros, música, viajes, venta online, vehículos autónomos, diseño 3D, realidad aumentada. Ya empezáis a veros aquí un poquito más. Cambios de paradigma, nuevas tecnologías, impresión 3D, materiales renovables, nuevos productos o servicios. Y en cuanto a los topics, este de System Innovation es un topic muy amplio. Y aunque hay ahí un caso, una fotografía de una industria, y es un caso real, en el que los subproductos de unas sirven para materias primas de otras, pero os voy a poner un ejemplo para que os sirva de ejemplo, valga la redundancia, de cuán diverso puede ser un topic de estos. Hay un caso no financiado con Horizonte 2020, pero es un caso de economía circular, por ejemplo, de los restaurantes que están cogiendo la comida que les sobra del día que no sirven, las están poniendo en los típicos tuppers de plástico y están llevando a los centros que hay de recogida, se ponen unas neveras
Y esas neveras, los restaurantes han etiquetado previamente esta comida y el que pasa por ahí no tiene que ser gente necesariamente con necesidades económicas, sino cualquiera que pasa por ahí y dice, oye, pues vamos a ver qué como hoy, va a la nevera, abre y tal. Es un ejemplo de economía circular. Lo que quiero decir con esto es que puede ser desde economía circular en las industrias hasta economía circular en la sociedad. Y os podéis ver, por ejemplo, ayer estaba viendo una página web que es una empresa inglesa que lo que hace es recoger, por ejemplo, materiales que se han estado utilizando en los decorados de las películas, en los decorados de las obras de teatro, y entonces va gente específicamente, generalmente artistas, a buscar esos materiales que ya no sirven y van a utilizarlos para sus creaciones. Entonces, aquí, echar la imaginación a volar, porque tenéis cabida, ¿no? Y más apropiado que vosotros, nadie para esto. Son también grandes demostradores, es una IA, y como os decía, aquí innovaciones tecnológicas, de organización, sociales, culturales, de comportamiento de la gente. Se quiere que la gente cambie su forma de comportarse con respecto a los materiales, con respecto a los productos, con respecto a los residuos. Y un papel muy importante que tenéis también aquí y que la Comisión hace mucho hincapié es el tema de la comunicación. Hay una diferencia entre difusión y comunicación. La difusión es más enfocada a temas sectoriales, a los profesionales, pero hay un tema que es muy importante, que es la comunicación. La Comisión Europea quiere que los ciudadanos sepamos en qué se emplea nuestro dinero y que nos está afectando directamente a nuestras vidas. Y ahí creo que también tenéis un papel muy importante, en ese papel de comunicación, de hacer eventos, de hacer aplicaciones para interactuar con la gente, de hacer exposiciones, de hacer todo tipo de comunicaciones audiovisuales, todo lo que se os ocurra. Y este que está más enfocado al tema del agua y que es un poco más técnico, también lo he puesto porque también tenéis un pequeño nicho aquí. Son temas también, grandes demostradores a gran escala, regiones, ciudades o cuencas hidrográficas, en línea con iniciativas sectoriales del agua, que no voy a entrar en ellas, gestión de servicios del agua, reuso de agua depurada desalinizada, energía, productos químicos, nuevos modelos de negocio. Pero donde creo que tenéis cabidas en estos aspectos socioeconómicos, regulatorios y de gobernanza, y sobre todo en hacer llegar al ciudadano ese nuevo cambio de mentalidad. Aquí hace poco estaba en una conferencia también de esto, ahí estaba yo más de oyente, y lo que está participando mucho en este tipo de proyectos es el tema de las industrias de aplicaciones, porque un gran componente, y de hecho se pide específicamente en la participación de las ICTs, es el tema de la gamificación. Y aquí creo que también tenéis una oportunidad de ser creativos, de involucrar a los ciudadanos, a las asociaciones, a las ONGs, a las administraciones, a través de aplicaciones informáticas o de realización de exposiciones, de realización de eventos, para promover ese cambio de uso y ese cambio de mentalidad en la sociedad. Sustainable Cities through Nature-Based Solutions. ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, pues esto es un concepto también un poco más técnico. Se trata en general de imitar a la naturaleza y utilizar esas soluciones que la naturaleza nos ofrece para crear soluciones, pero además participando directamente en la naturaleza. Todos sabemos que muchas de las soluciones ingenieriles que tenemos están basadas en imitar a la naturaleza, pero no se quiere coger y decir voy a hacer un aparato que imite esto de la naturaleza. No, se quiere que la naturaleza sea partícipe de nuestros proyectos. Por ejemplo, con jardines en las azoteas, con jardines verticales, hay mucho tema de diseño arquitectónico, porque se está demostrado que mejora la calidad de los ciudadanos, la salud y la calidad del aire y indirectamente la salud de los ciudadanos. Y entonces hay un topic, solo queda un topic para 2017, que es grandes demostradores de nuevo de ciudades en soluciones basadas en la naturaleza. ¿Con qué objetivo? De regeneración urbana inclusiva de distritos deprimidos o abandonados. Lo que se quiere es que estas zonas tengan un crecimiento social, económico, que disminuya las tasas de delincuencia en zonas en las que hay mucha delincuencia, que sirvan para inclusión social. Y ahí creo también que las industrias creativas tienen un papel fundamental, porque además se trata de involucrar tanto en el diseño de estas soluciones, el diseño de los barrios, en el diseño el uso final de estos barrios, se trata de involucrar a los ciudadanos que van a ser partícipes de estas soluciones. Por lo tanto, ahí tenéis un papel bastante importante.
Y aquí una parte parecida al tema del cultural heritage, del patrimonio cultural, pero con un enfoque un poquito distinto, los frontrunners y los followers. Aquí los frontrunners no son ciudades que ya hayan puesto estas medidas, ya tengan estas medidas adoptadas, sino simplemente que hayan empezado a trabajar un poquito en el tema, ¿no? Que han avanzado ya un poco en soluciones basadas en la naturaleza, a lo mejor en otros ámbitos, no tienen por qué ser estos mismos, pero tienen ya algo de conocimiento y van a formar, y son ciudades de la Unión Europea, al contrario que en patrimonio cultural, que eran de terceros países. Y van a también, eso, al ser las que van un poquito más adelantadas, van a también a tutorizar a los followers en este caso. Y muy importante, tanto en esto como en patrimonio cultural, como en general en todo el Horizonte 2020, que los proyectos sean replicables por toda Europa, ¿no? A todos los niveles. Los topics con los presupuestos disponibles, aquí hay mucho más dinero en juego, hay un hueco para muchos proyectos en este caso. Y ahora algunos aspectos prácticos para presentarse a los topics del Horizonte 2020. Hay topics en 2 etapas y topics en 1 etapa. Las RIAs, en nuestro caso, el que os he comentado que era una RIA es en 1 etapa y el resto de las IAs son en 2 etapas. La fecha de cierre para la RIA es el 7 de marzo y la fecha de cierre de la primera etapa para las IAs es el 7 de marzo también y para la segunda etapa el 5 de septiembre. Diferencias entre primera etapa y 2 etapas, entre 1 etapa y 2 etapas que ya ha adelantado Rocío, es que en la primera etapa, en las de 2 etapas, solo se presenta en la primera etapa una parte de la propuesta, excelencia e impacto, y en la segunda fase se presenta ya todo el resto de toda la propuesta, incluyendo la excelencia e impacto que se ha presentado en la primera etapa. No voy a detener más en esto. Notas de cortes en los tres criterios de evaluación, 3 sobre 5, con un mínimo de 10 sobre 15. Para las de 2 etapas, 4 sobre 5. En la nota de corte estarán 8, 8,5, dependiendo del volumen, porque se supone que van a pasar un volumen de proyectos cuyo presupuesto solicitado sea 3 veces el disponible para el topic, aproximadamente. Y en el caso de Circular Economy, condiciones particulares, también la nota mínima en cada criterio es 4 y además con la nota de corte global de 12 sobre 15. Una puntualización. Hay proyectos con 14 de nota sobre 15 que se quedan fuera, se quedan sin financiación, porque hay un proyecto con 14,5 y si solo hay un proyecto, solo hay dinero para un proyecto, solo se ve 1. Por lo tanto, cada medio punto es fundamental. Además, en las IAs, que son bastante importantes en nuestro programa de trabajo, el aspecto de impacto va ponderado por 1,5. No me voy a detener en esto, que son los criterios de desempate, ahí los tenéis. Ahora, herramientas de búsqueda de socios. Esta es una herramienta de búsqueda de socios específica para el Reto Social 5. Importante, daros de alta para que os localicen con vuestros intereses y además podéis buscar ahí otros socios para localizarlos. Y ahí veis Partnerships Tool, os metéis ahí y además a la parte derecha vienen otras redes para buscar socios en otros retos sociales y en la parte de liderazgo industrial. Aquí os pongo un poquito cuáles son y podéis encontrarlas fácilmente. Lo mismo, daros de alta. Estos son más herramientas en las que podéis encontrar socios. Algunas son iniciativas paralelas un poco a Horizonte 2020 que sirve también para que tienen no proyectos sino grupos de trabajo que son muy importantes para ir trabajando sobre ello y poder influir sobre los futuros topics que van a salir en otros programas de trabajo, y además son muy importantes para hacer networking y encontrar posibles socios y proyectos en los que participar. No me voy a parar a mencionarlos, ahí los tenéis, más herramientas de búsqueda de socios. Esto es un portal de datos. Tanto el tema de objetivos como el tema de impactos es muy importante dar datos. Si voy a decir que voy a crear 200 empleos, ¿por qué voy a crear 200 empleos y en qué me baso? Y esta es una herramienta muy importante para buscar todo ese tipo de datos y adornarnos a la preparación de nuestras propuestas. La librería, para el tema de búsqueda de políticas, es muy importante también decirle a la Unión Europea, oye, que estamos alineados con los objetivos que estáis buscando en general en la Unión Europea, pero además en particular en este área. Y esta es una herramienta donde podéis buscar todos esos documentos que os sirvan para documentar vuestras propuestas. El tema de las políticas en la misma línea que la librería. Y una parte que es muy importante y creo que la que vosotros podéis participar también, el tema de investigación e innovación responsable. El tema de Public Engagement, involucrar a todos los sectores públicos. El tema de Open Access, que ahora me detendré un momento más en ello. El tema de género, que es importante también y me detendré específicamente en ello un momento. Y el tema de ética.
y el tema de educación en la ciencia. El tema de género es un tema especialmente, que se trata especialmente y en algunos de los topics aparece mencionado específicamente. Hay que ver dos aspectos, género y sexo. El género en cuanto a equilibrio en el tema de la formación de los consorcios, pero el análisis de sexo en cuanto también a los resultados de los proyectos, porque muchos de nuestros proyectos pueden tener diferente tratamiento en función de vayan dirigidos a hombres o a mujeres. Por ejemplo, un caso que vais a entender todos, no es lo mismo un cinturón de seguridad en un coche para un hombre que para una mujer, porque una mujer puede estar embarazada y tiene que tener un diseño específico, o un medicamento para la osteoporosis, no es lo mismo para hombres que para mujeres. Es un caso genérico, pero que puede ser aplicado a cualquier otro aspecto de nuestros proyectos. Y lo que decía, algunos topics hay que mencionarlos específicamente, todos hay que tenerlo en cuenta, y cuando lo menciona en el topic, cuando nos lo pide, hay que abordarlo sí o sí este tema. El tema del Open Access y Open Data es una modificación, en una modificación reciente todos los topics de Horizonte 2020 están por defecto en el piloto de Open Access y Open Data. ¿Qué significa esto? En Open Access todas las publicaciones que genere nuestro proyecto tienen que estar en abierto, disponibles para la comunidad científica. Hay repositorios gratuitos donde se pueden depositar, y el Open Data, que es un poco lo nuevo, todos los datos que se generen en nuestro proyecto están por defecto en el piloto y por lo tanto tienen que ser públicos. Nos podemos salir de ese piloto si se cumplen determinadas condiciones para no poner nuestros datos en abierto. Por ejemplo, la protección de resultados. Si queremos patentar determinadas innovaciones de nuestro proyecto, eso es incompatible con publicar los datos. Por lo tanto, nos podemos salir del piloto. Por temas de seguridad, por tema de protección de datos personales, que vaya en contra de los objetivos del proyecto o porque simplemente no se generen datos. U otras razones que podamos esgrimir. Pero hay que especificarlo. Si no lo especificamos, estamos por defecto en el piloto. Y ya para terminar, aquí es como nos sentimos generalmente todo cuando escuchamos una charla de los NCPs de Horizonte 2020, porque esto es bastante amplio y bastante complejo. Pues simplemente deciros, reiteraros el mensaje que ya han dado mis compañeros de que estamos aquí para ayudaros. Tenemos los representantes que hacen de intermediarios entre los participantes, los expertos con la Comisión Europea para defender los intereses de las entidades españolas, y los NCPs, que lo que recogemos son los programas de trabajo y hacemos de altavoces para que vosotros los conozcáis y ayudaros. No me voy a detener en esto porque ya lo han explicado, todo nuestro papel, que además CEDETI cuenta con una red de presencia en 28 países, porque muchos de los consorcios, muchos de los proyectos, y por ejemplo ya lo habéis oído en el caso concreto de patrimonio cultural, hay que involucrar a entidades, ciudades, organismos de investigación de otros países, terceros países. Nosotros tenemos una red de 28 países que están allí sobre el campo, conocen los centros de investigación, conocen las empresas, conocen a las autoridades locales y por lo tanto os pueden ayudar en la labor de buscar esos socios y esos colaboradores. Y todo esto también, como se ha dicho ya a lo largo de la mañana, es completamente gratuito y estamos encantados de ayudaros porque es nuestro trabajo y lo hacemos además con mucho gusto. Breves referencias ya para terminar. El día 16 tenemos la conferencia del programa Marco, es una evaluación intermedia de H2020, que la podéis seguir en web streaming para los que no os hayáis apuntados en Valladolid, pero que creo es interesante que podéis escucharlo. Hay como unas 500 personas apuntadas ya que van a estar allí en vivo. Hay una consulta pública para evaluación intermedia de Horizonte 2020, que también podéis participar y dar vuestra opinión, todos aquellos que hayáis participado en Horizonte 2020, o los que no, pues no está mal para verla. Se buscan expertos para evaluar proyectos, tanto en nuestra área como en cualquier otra área. Son necesarios y cualquiera de vosotros podéis evaluar un proyecto y os da una perspectiva muy interesante de cómo se os van a evaluar los proyectos. No es incompatible el ser evaluador con presentar un proyecto, por lo tanto es una experiencia fantástica el poder ser evaluador de proyectos de cara a presentar luego vuestros proyectos. CEDETI tiene ayudas a la preparación de propuestas, que son ayudas entre 12.000 y 50.000 euros, depende del papel en el consorcio, que os ayudan en la preparación de propuestas, que sabemos que es un trámite costoso en tiempo y en recursos. La lista de distribución de CEDETI y Horizonte 20, la página que ha dicho Rocío de Horizonte 2020, apuntaros porque ahí en todos los retos sociales nosotros tenemos una lista de distribución en las que anunciamos todos los eventos en los que participamos y muchos en los que no participamos, que pensamos que os pueden interesar y os llegan por correo electrónico y es una forma bastante accesible de estar informados sobre todo este tipo de eventos. Y nada más, sencillamente pues que contéis con nosotros. Os dejo también los datos de Ana María Tardón, que es la otra NCP que hay del Reto Social 5, que está en
CIEMAT, y nada más, que queda a vuestra disposición. Aunque aquí no aparecen, en la presentación hay como 5 o 6 diapositivas más con enlaces a todos estos servicios que os he mostrado aquí. Y ya está, nada más.